buenas tardes, hermanos. Y otra vez nos encontramos en esta forma virtual para celebrar una reunión, un culto vespertino de miércoles por la tarde. Y vamos a tener una parte de adoración para no perder un poco el rumbo y tener el sentido de nuestra vida de ser agradecidos con Dios. De alguna forma le debemos todo a Él y entonces tenemos que agradecerle, y una forma de agradecerle es alabándole. Él se alegra que su pueblo lo alabe. Y vamos a cantar Siempre te alabaré y Cristo fiel te quiero ser, que sigamos fiel a Cristo. Vamos a cantar. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi Dios mientras viva, gloria te daré. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi Dios mientras viva, gloria te daré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi Dios mientras viva, gloria te daré. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi Dios mientras viva, gloria te daré. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré al serle fiel, al serle fiel. Tan ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Vamos entonces a escuchar al pastor que nos tiene preparado para esta tarde.
Amén. Buenas tardes, hermanos. Otra vez, hoy seguimos con esta serie de palabras de la Iglesia Saludable. La semana pasada hemos visto la Iglesia de Éfeso. Hoy vamos a ver la Iglesia Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Hoy otra vez queremos bendecir con esta palabra nuestro Señor Jesús en el primer siglo a los hermanos de la iglesia de Esmirna le dijo que ustedes parecen pobres pero son ricos. Bueno, también esta palabra corresponde también a la iglesia de Betel. Nosotros también en este tiempo de coronavirus parecemos pobres, pero en realidad somos ricos, y que la riqueza de nuestro Señor Jesús en esta tarde, en este culto de oración, también nos bendiga con su riqueza celestial. Entonces, en primer lugar, queremos ver cómo era nuestro Señor Jesús que apareció ante la iglesia de Esmirna. En el verso 8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Con esta palabra está alentando a la iglesia, y en el primer siglo la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba en medio de la tribulación. Entonces, no es que en este tiempo estamos sufriendo solo nosotros, sino que desde el primer siglo hasta el siglo XXI, siempre la iglesia estuvo bajo la tribulación y el sufrimiento. Nuestro Señor Jesús nunca estuvo separado o lejos del sufrimiento, sino que para consolar a la iglesia, Él también dice que Él murió, pero vivió de nuevo. Entonces, el sufrimiento más grave sabemos que es la muerte, pero Él no solamente murió, sino que también vivió, fue victorioso en la cruz, en la muerte, y por eso nuestro Señor Jesús, que es Señor de la historia, dice con estas palabras que Él es primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y además esta ciudad de Esmirna era una ciudad muy rica. Actualmente es la ciudad que está en Turquía, es la tercera ciudad de Turquía después de Estambul. La ciudad se llama Izmir, y que esta ciudad se llamaba la perla de Asia en el primer siglo. Pero el apóstol Juan dice que la esperanza de la iglesia no es la riqueza terrenal, sino él allí en medio de esa ciudad testificó a nuestro Señor resucitado. Y después, en segundo lugar, nuestro Señor Jesús da buenos alientos a la iglesia, y además felicita a la iglesia de Esmirna, porque entre las 7 iglesias de Asia Menor, solamente 2 iglesias hay felicitaciones y no hay reprensiones. 5 iglesias había cosas que reprender, que corregir, pero que solamente la iglesia de Esmirna y de Filadelfia son 2 iglesias que nuestro Señor Jesús estuvo mirando y también estaba felicitando y dando alientos. ¿Por qué había esta felicitación, este reconocimiento? Porque dice así en el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Está diciendo que en medio de esa ciudad opulenta,
los hermanos de la iglesia fueron muy pobres. También había sufrimiento, pero ellos fueron muy fieles al Evangelio y además, a pesar de la pobreza, ellos tenían esta riqueza espiritual. Entonces, nuestro Señor Jesús reconoce esa abundancia de la riqueza espiritual, ese corazón sencillo y pobre que tenían los hermanos de la iglesia y que nuestro Señor Jesús reconoce y felicita a la iglesia. Y por lo tanto, en este tiempo, nuestra iglesia también, a pesar de este sufrimiento, también de la dificultad, pero alegremos cuando tenemos la riqueza espiritual. Entonces hoy, en este culto de oración, tenemos que orar que el Señor nos dé la riqueza espiritual, los dones espirituales y además la abundancia de la gracia de Dios en este tiempo. Entonces, nosotros también seremos reconocidos como la iglesia de Mirna. Pero en tercer lugar también, a la iglesia de Mirna había consejos que dar nuestro Señor Jesús y dice en el verso 10 con estas palabras: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero después dice esta palabra muy importante que corresponde también a la iglesia de Mirna y también a nuestra iglesia. Esa palabra dice así: sé fiel hasta la muerte. Este consejo, esta recomendación sería para nosotros, que seamos fieles a pesar de que estamos en situación de la muerte y que nuestra fidelidad tiene que ser más allá de la muerte. Entonces, con este valor, con esta disposición, podemos ser victoriosos. Justamente en el año 156, dice 2 de febrero, el discípulo del apóstol Juan, es decir, el pastor de la iglesia de Mirna, este obispo llamado Policarpo, fue perseguido, también apresado y fue muerto, quemado vivo. Entonces, no solamente fue llevado él, sino los 11 líderes de la iglesia de Mirna. Entonces, los soldados romanos comenzaron a persuadir a Policarpo, pero le dijo: si 86 años, si nuestro Señor Jesús fue misericordioso, fiel conmigo, ¿por qué ahora voy a rechazar y traicionar a Jesucristo? Por eso, si me quieren quemar, si me quieren matar, háganlo ya, le dijo. Y entonces los soldados romanos dijeron: no te vamos a soltar los leones para que esa muerte sea fácil, sino que te vamos a quemar vivo. Pero otra vez Policarpo le dijo: yo tengo más temor del fuego eterno que quema infierno, y este fuego que me va a quemar va a ser unos minutos o unos instantes. Por eso ustedes tengan el temor de ese fuego, de la ira de Dios, ese fuego eterno que avecina en su vida. Por eso hasta último momento habló del arrepentimiento y también testificó a Jesucristo. Entonces dice que como el fuego no quemaba tan pronto, dice que los soldados le clavaron con espada en su cuello para que muera rápidamente. Entonces, este testimonio, este martirio de Policarpo fue tal cual como el apóstol Juan a través de Apocalipsis había profetizado. Pero allí la iglesia de Mirna fueron fieles
hasta la muerte. Después, en cuarto lugar, también vemos la visión de una iglesia saludable que tuvo la iglesia de Esmirna. Esa visión de la iglesia fue una visión de la abundancia, de la riqueza espiritual. Entonces, en este tiempo, nosotros también, nuestra iglesia, también tenemos que tener una visión como iglesia. Tenemos que tener un sueño, y ese sueño tendría que ser un sueño en que todos los hermanos de la iglesia seamos más espirituales. No seamos carnales ni mundanos, buscando cosas del mundo o quién va a ganar las elecciones o mis intereses personales. Dejemos todo eso, sino que realmente todos nosotros tengamos esa abundancia espiritual que tuvo la iglesia de Esmirna. Esa riqueza espiritual, en primer lugar, tenemos que tener clara confesión de nuestra fe, que en este tiempo que no seamos cristianos nominales o cristianos carnales que luchamos con otro hermano, sino que nosotros realmente tengamos una clara convicción de nuestra fe y que Cristo sea mi Señor, mi Salvador. Y además, como una iglesia saludable, con una visión de una iglesia saludable, que salgamos hacia adelante testificando nuestra fe. Y después, en segundo lugar, tengamos este orgullo de pertenecer a la iglesia de Dios y ser el pueblo de Dios. Miren que en el verso 9, los judíos perseguían a los cristianos y dice que la blasfemia de lo que dicen ser los judíos comenzaron a traer problemas y perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna tenía esta clara convicción de que nosotros somos pueblo de Dios, hijo de Dios, y además mi iglesia es la iglesia de Jesucristo. Esta convicción, este orgullo espiritual era lo que le dio fuerza y también fidelidad en ese tiempo de peligro. Después, en tercer lugar, tenía una fe escatológica, es decir, miraban más allá de este mundo, el reino celestial. Entonces, a pesar de la tribulación, del sufrimiento, ellos tenían clara conciencia, fe de que después de la muerte les esperaba la vida eterna. Por eso, miren, en el verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esa convicción ellos fueron victoriosos, y en el verso 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren que ellos temían más la segunda muerte. Esa segunda muerte es la muerte eterna. Ese juicio de Dios eterno en que el incrédulo es condenado al infierno, al fuego eterno de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener clara conciencia de que en este mundo nosotros somos victoriosos, somos fieles, porque allí en el reino celestial nos espera la corona de vida. Así que, hermanos, comencemos a trabajar para el tesoro celestial. Nosotros desde acá seguimos evangelizando y también con esta visión salgamos hacia adelante, y hoy oremos todos juntos, la iglesia como la iglesia de Esmirna. Oremos juntos. Señor, gracias en esta tarde. Queremos aprender de la iglesia de Esmirna. A pesar de la tribulación, ellos fueron fieles, y que en la pobreza ellos tuvieron esa riqueza espiritual. Por lo tanto, en esta tarde oramos todos juntos para que la iglesia
tengamos esta riqueza espiritual, los dones espirituales y además la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo esté junto con nosotros con toda abundancia y con toda plenitud. Gracias, en nombre de Jesús, oramos. Amén.